Buenas tardes, amados hermanos, amigos, familia. Sean ustedes bienvenidos. Esta tarde nos encontramos en el hogar de su servidor, transmitiendo un estudio más, como cada miércoles lo hacemos, ¿verdad? Les habla Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación, aquí en Tucson, Arizona. Y bueno, en esta ocasión me congratulo, ¿verdad?, de que el Señor me haya dado la oportunidad de poder compartir con ustedes, como cada miércoles, un estudio, una reflexión, una preparación, un tiempo de preparación. Así es que les recuerdo que por medio del chat usted puede mandarnos, ¿verdad?, sus comentarios, preguntas, peticiones de oraciones, cualquier cosa relacionada con el tema, por favor, háganoslo saber, ¿verdad? Aquí está Sandra, una hermana, ¿verdad?, que está lista para recibir cualquier comentario. A lo mejor hacemos pequeñas interrupciones para que me pase ahí algunas notas o comentarios suyos, ¿verdad? Se trata de estar en comunicación, se trata de que nada más no sea, o que no sea nada más, ¿verdad?, una exposición, sino que haya interacción, ¿verdad?, tanto de su parte, de los hermanos que están aquí, como por allá, ¿verdad?, en sus lugares, ahí en sus casas, en sus espacios privados. Así es que, amados hermanos, sean ustedes bienvenidos nuevamente. Le vamos a suplicar al Espíritu Santo por medio de una oración que nos guíe y que sea nuestro maestro. Amado Señor y Padre nuestro, es una bendición, Señor, que nos uses, que seamos nosotros receptáculos, Señor, de tu sabiduría, de tu entendimiento, y que lo podamos compartir con otras personas. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos enseñe aquello que nuestros ojos no pueden percibir a simple vista, sino que necesitamos, Señor, escudriñar ahí, y que el Espíritu Santo nos alumbre, nos enseñe. En esta tarde, Señor, te otorgamos ese lugar prioritario, ese lugar que solamente a ti te pertenece. Ten misericordia de nosotros, Señor, y manifiéstate en sabiduría, manifiéstate, Señor, en entendimiento de lo que hoy vamos a tratar. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, acaba de pasar una semana maravillosa, una semana muy ilustrativa, una semana llena de esperanza para todo aquel cristiano. Y se trata precisamente de lo que fue la Semana Santa. No la Semana Santa que normalmente conocemos, ¿verdad?, llena de tradiciones, llena de costumbres, llena las playas, llenos todos los lugares, ¿verdad?, sino una Semana Santa de recato, una Semana Santa de instrucción, una Semana Santa de preparación, ¿verdad?, para poder entender lo que realmente significan las doctrinas básicas de nuestra fe. Tenemos que adentrarnos. Yo veo a los muchachos cómo estudian, cómo se preparan para absorber conocimiento en sus diferentes áreas de trabajo. Sin embargo, el creyente está en una especie de sueño adormilador, un sueño relajante, no toca la Biblia. Es un desgano, yo diría un desgano mortal. Un desgano mortal, porque lo primero que un cristiano tiene que tener es la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida. No solamente consta o no solamente es menester, ¿verdad?, hacer una profesión y no volverse a acordar del asunto. No es de esa manera. El hecho de recibir a Jesús como Señor y Salvador significa una unión, una nueva criatura, una criatura que va a dejar de hacer y de vivir como antes vivía y vivir como el Maestro nos ha enseñado a través de su ejemplo, el Maestro Jesús, el Hijo de Dios. Perdón. En eso consiste el hecho de ser salvo. No significa una profesión
por emoción en algún momento de nuestras vidas, no volvernos a acordar del asunto, ni tocar una Biblia. No es así, hermanos. Tenemos que adentrarnos en el conocimiento de Dios, tenemos que buscar en lo básico. No nos vamos a convertir en teólogos probablemente, pero sí conocer las doctrinas básicas del cristianismo, aquello que rige nuestra vida espiritual. Mire, por ejemplo, el domingo fue el domingo de resurrección, un domingo en el cual nuestro Señor Jesucristo vence de una vez y por todas el sepulcro, una vez y por todas el pecado. Él se constituye como Señor de la vida. Eso es lo que pasa este domingo que pasó, ¿sí? Esa es la victoria sobre el sepulcro, y eso es lo que 40 días antes de que llegara este domingo, nosotros empezamos a prepararnos con los evangelios, buscando, ¿verdad?, siguiendo la enseñanza, las doctrinas de Jesús que dejó encargado a sus apóstoles. De tal manera que llega el domingo, culmina el domingo con la resurrección, pero ahí, hermano, no se acaba todo, no es volver otra vez a nuestro trabajo, volver a nuestra vida común y corriente, ya pasó Semana Santa, ya pasó la Pascua, seguir en lo mismo. No, hermano, ¿qué sigue? No se acaba la fe el domingo de resurrección. ¿Qué sigue ahora? Pues ahora sigue en el plan de Dios, en el proyecto de Dios, un hecho maravillosamente diseñado por Dios antes que se fundase lo que nosotros conocemos como mundo. Y Él estableció a quién, o los testigos que iban a ver a Jesús resucitado. Porque no nada más el Maestro Jesús, el Hijo de Dios, no nada más resucitó y ya nadie lo volvió a ver. Porque eso hubiera así sido algo parecido a lo que los judíos establecieron, que los discípulos robaron el cadáver del sepulcro, que por ahí lo enterraron y que ya no supieron nada de él más. Precisamente para poder contrarrestar las dudas que había, puesto que él tuvo muchos enemigos en vida, para contrarrestar a los enemigos, Jesucristo, hermano, estuvo después que resucitó 40 días. 40 días todavía aquí en la tierra. Todavía en un cuerpo glorificado, inclusive Juan le dice a María Magdalena, ¿verdad? Cuando va y lo quiere abrazar una vez que fuera del sepulcro, él le dice, espera, todavía no me abraces, porque todavía no he subido al Padre. Significa que todavía no había ascendido. O sea, él tenía un cuerpo glorificado, pero su cuerpo tenía las marcas todavía de su crucifixión. O sea, todavía tenía las perforaciones en los clavos, en las manos y en sus pies. Inclusive la lanza que entró por su costado. Ahora, Jesús 40 días después de su resurrección todavía anduvo aquí en la tierra. 40 días instruyendo a sus discípulos. 40 días caminando entre los hombres. Voy a dar un repasito rápido porque viene otro hecho maravilloso, ¿verdad? Otro hecho que marca lo que hoy nosotros nos conocemos como la ascensión, el momento, ¿verdad?, en el que nuestro Señor Jesucristo, delante de testigos, asciende al cielo. Desde ese momento, la palabra nos marca que está a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. Pero antes de que llegara en esta tarde, hoy domingo, si el Señor nos presta vida, en la predicación, en la enseñanza del domingo, vamos a hablar de la ascensión. Pero en este espacio me gustaría compartir, antes de la ascensión fueron esos 40 días. Y yo quiero llevarte a la Biblia para que podamos nosotros ver a quién se le apareció, quiénes hablaron con él, quiénes fueron testigos.
que no nada más se desapareció el cuerpo del sepulcro, sino que hubo muchos testigos que hablaron inclusive con él y que pudieron dar ellos fe de que la resurrección fue un hecho real, un hecho histórico, así como fue el hecho que todo el mundo vio cuando Lázaro salió del sepulcro, así cuando muchos testigos vieron a aquel hijo de la viuda de Naín que se levanta, ¿verdad? La única diferencia con nuestro Señor Jesucristo, o la gran diferencia, es que ellos volvieron a morir. Él no, Él resucitó de una vez y para siempre. Así es que, amado hermano, te voy a llevar primeramente, según los evangelios, a quién visitó o quién vio a Jesús primeramente después de su resurrección. Mira, por ejemplo, en Marcos. Vamos a ver qué dice el evangelista Marcos, a ver quién él menciona, y vamos a ver si concuerdan los 4 evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios sinópticos, o los 3 evangelios sinópticos y el evangelio según San Juan. Vamos a ver a quién mencionan ellos. Mira, por ejemplo, en Marcos, capítulo 16, del 1 al 8, dice: cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Te recuerdo que era tan apresurado el tiempo en el que muere nuestro Señor Jesucristo, que José de Arimatea solamente le pide a Pilatos la oportunidad de que le entregue el cuerpo. Él lo lleva a un sepulcro, lo guarda sin lavarlo, según las costumbres o la ley mosaica, era lavado, no se practicaba ningún tipo de necropsia, o sea, no se practicaba ningún tipo vamos a decir así, de abrir los cuerpos o de exploración, nada de eso, nada más se lavaba, ¿verdad? Y prácticamente, prácticamente ese mismo día se sepultaba, de tal manera que Mateo dice claramente que asistieron María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Esta María era, según la palabra, ¿verdad?, era la esposa de Cleofas. Cleofas aparentemente era hermano de José, según la escritura, de José, el esposo de María, ¿verdad?, la madre de Jesús. También dice Marcos que Salomé, hermanos, es la madre de los hijos de Zebedeo, o los Boanerges, ¿verdad?, que en este caso era Jacobo y Juan. Estas 3 mujeres las menciona Marcos, ¿verdad? Y dice él: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, ojo aquí, hermanos, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo, ¿verdad? Primero Marcos dice que lleva a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, estas 3 mujeres. A estas mujeres, ¿verdad?, fueron testigos de eso, ¿sí? Dice que ellas en el 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, o sea, cuando vieron al ángel. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. En el 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, aquella a quien había echado 7 demonios. Ahí está el primer testigo, ¿verdad? Según Marcos. Mateo dice en el 28, capítulo 28 de Mateo, del 1 al 7, dice que fueron María Magdalena y la otra María, o sea, María la madre de Jacobo y de José, ¿verdad? Lucas dice que fue María Magdalena, Juana, o sea, otras mujeres, y entre ellas Juana, María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y otras
mujeres, o sea, un grupo, ¿verdad?, de mujeres que seguían a Jesús en su ministerio. Juan nos dice y nos habla nada más que iba María. Te recuerdo que es importante darle una pasadita a todos los evangelios porque acuérdate que son percepciones diferentes. No quiere decir que se contradiga la palabra, quiere decir que Marcos lo dice de una manera, ¿verdad? Mateo lo dice de otra, porque vas a encontrar en muchas ocasiones, por ejemplo en este caso la resurrección, que aquí por ejemplo en Marcos era un ángel, Mateo dice que eran dos ángeles, ¿verdad? Entonces no es que se contradiga la Biblia, es que son versiones diferentes, o sea, versiones de diferentes testigos, ¿verdad? Por ejemplo, Lucas no fue testigo, el doctor Lucas, porque era doctor, no fue testigo ocular, él investigó todo esto de la resurrección, ¿verdad? Y agarró mucha información, por ejemplo, del primer evangelio y el más antiguo, o sea, el más viejo, fue el de Marcos. Mateo, ¿verdad? El cual sí fue testigo, también agarra información de Marcos. Marcos agarra información del apóstol Pedro. O sea, lo que te quiero decir, hermano, es que la exposición de cada uno de ellos es diferente, pues varía según, ¿verdad?, quién está escribiendo el evangelio. Ahora, ellos mencionan a estas mujeres, fueron las primeras, que el domingo muy temprano llegan al sepulcro, ven a un ángel o ven a los dos ángeles, ¿verdad? Y ellos les dicen que Jesús ya no está ahí, que había resucitado, ¿sí? Y todavía les dice, ¿sabes una cosa? Acuérdense que les dijo, ¿verdad?, que se reunirían en Galilea. Ahora, hasta ahí está la situación planteada a esas mujeres, pero vamos a seguir buscando, hurgando, ¿verdad? ¿A quién más aparece? Pablo hace un compendio, Pablo hace una suma de aquellas personas a las que se le apareció, ¿sí? Te voy a llevar a Primera de Corintios 15, 35, 1 Corintios, 15. Ahí Pablo hace una aseveración muy importante que nos menciona, ¿verdad? Del 3 al 7. 1 Corintios 3 al 7. Dice Pablo a los Corintios en su carta, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el 5, Pablo empieza a hacer una descripción de testigos y dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas, por supuesto, está hablando del apóstol Pedro. Y dice que después a los 12. Aquí nada más quiero aclararte que el hecho de los 12 quiere decir que estaban todos los apóstoles reunidos, puesto que en realidad eran 11. Cuando ya Pablo está escribiendo esta carta, Judas ya se había suicidado, de tal manera que los 11 restantes, ¿verdad?, hacen suerte entre los testigos oculares que escucharon la enseñanza personal de nuestro Señor Jesucristo, que anduvieron con él, y cayó la suerte del Matías. Entonces Matías suple, ¿verdad?, a Judas Iscariote. De tal manera que aquí Pablo dice, ¿verdad?, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, Pablo asegura que la resurrección fue un hecho tan real, fue un hecho en el que tuvo tantos testigos, que es algo innegable, o sea, que es algo que no hay manera de negar. Los enemigos de la cruz, ¿verdad?, todos aquellos enemigos de Jesús y sus enseñanzas, nunca han podido demostrar, nunca han podido echar abajo la resurrección, porque nunca han podido mostrar un cuerpo. Inclusive los primeros líderes religiosos se vieron forzados a sobornar, o sea, a pagar para mentir, para que los mismos soldados de Poncio Pilatos mintieran
y dijeran que ellos se habían dormido y que los discípulos habían venido y robado el cuerpo. Pero no puede ser que un cuerpo robado se esté apareciendo, que un cuerpo robado o desaparecido haya tenido tantos testigos, primeramente el domingo temprano, aquellas mujeres, posteriormente al apóstol Pedro, y después dice que apareció a más de 500. Fíjate más, habían a 500 hermanos a la vez. ¿Qué pudo haber pasado para que estuvieran 500 personas juntas, verdad? Y que hayan sido testigos de Jesús. Primeramente, el mensaje era que se reunieran otra vez en Galilea y que allá Él los iba a encontrar. Los seguidores de Jesús, hermano, una vez que escuchan, porque cuando muere Jesús, ellos están asustadizos, ellos están temiendo que también ellos corran la misma suerte. Por eso es que en la cruz nada más estuvo el apóstol Juan. Ninguno de los otros apóstoles, todos tuvieron miedo, todos temieron que les pasara lo mismo por ser seguidores de Jesús. De tal manera que cuando ellos empiezan a envalentonar nuevamente, cuando ellas empiezan a recordar lo que les había dicho Jesús y sus enseñanzas, que les había dicho, mira, ¿sabes una cosa? Es necesario que el Cristo padezca, que caiga en manos de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, que padezca, que muera, pero que 3 días nada más va a estar en el sepulcro y el tercer día va a resucitar. Entonces ellos empiezan a escuchar eso nuevamente. Está el testimonio de las mujeres que le dicen, y ellos, hermano, empiezan a cobrar otra vez aliento. De tal manera que es muy probable que estas 500 personas hayan estado juntas, como dice aquí el Evangelio. Probablemente estaban en algún lugar y ellos vieron, porque no creo que, y eso es una aseveración personal, que Jesús haya andado caminando en el pueblo, ¿verdad? Una vez resucitado, él aparecía y desaparecía, él se presentaba delante de las personas que quería presentarse. De tal manera que a los 12 se les presenta, Juan nos hace todavía ver que estaba ahí Tomás, y que ya era la segunda vez que entraba al aposento, ¿verdad? Que entraba sin tocar, que entraba y podía atravesar las paredes, porque ya su cuerpo era un cuerpo glorificado. Dice que la segunda vez que fue con los apóstoles, ¿verdad? Ya estaba Juan ahí, porque Tomás, porque la primera, los apóstoles le dijeron a Tomás, el maestro vive, y él dijo, no, ¿verdad? No, yo no les creo, están ustedes, ¿verdad? Locos. Hasta que yo pueda meter mi dedo en la herida de sus manos y mi puño en su costado, voy a creer. Hermanos, como muchos de nosotros, ¿verdad? Todavía queremos ver para creer. Cuando la fe, hermanos, es creer sin haber visto. Entonces, este apóstol, ¿verdad? La segunda vez se presenta el maestro, hermano, se presenta delante de él y le dice, ¿sabes qué, Tomás? Pues aquí estoy, ¿verdad? Aquí están mis heridas, o sea, mete tus dedos aquí, ¿verdad? Y en mi costado, tu puño. Es cuando él se rinde, Tomás se rinde, ¿verdad? Y le dice, Señor, ahí ya le reconoce, ¿verdad? Y ahí lanza a Jesús una bendición que es para todos nosotros, hermano, y que tenemos que abrazarla, ¿verdad? Porque él bendijo. Le dice, mira, Tomás, tú creíste porque estás viendo. Pero dichosos, dichosos, bienaventurados aquellos que van a creer sin haber visto. Y tú y yo, hermano, eso es lo que esas personas somos, que hemos creído sin haber visto aquello. De tal manera que esos 500 discípulos probablemente hayan estado reunidos, porque fíjate que aquí la palabra usa, ¿verdad? Discípulos, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, no apareció en el templo, no apareció en alguna plaza donde había muchas personas, no dice personas.
Si tú te fijas bien, aquí dice hermanos. O sea, ¿a qué se le considera hermanos? Pues aquellos que compartían la fe. De tal manera que se les presenta a la misma vez. Porque hay muchos enemigos de la cruz, hermano, que dicen que Jesús no resucitó físicamente. Hay muchas teorías en contra de la resurrección, que Jesús no resucitó físicamente, que hubo una resurrección espiritual. Otros dicen, ¿verdad?, que Jesús no tenía un cuerpo humano, sino que era un espíritu. Hay muchas teorías de los enemigos de la cruz o los enemigos de Jesús que aseveran todas estas cosas, ¿verdad? La teoría judaica o la teoría de los judíos dicen que ellos robaron el cuerpo. Inclusive, ¿verdad? Hay una teoría que dice que todas esas personas, era tanta las emociones que se habían despertado que ellos habían tenido alucinaciones. Pero te recuerdo, ¿verdad? Según los expertos o los psicólogos o los que saben del asunto, una alucinación es muy difícil que sea una alucinación colectiva. Por lo general es una alucinación personal, o sea, cada quien tiene su alucinación propia, por decirlo de una manera. Es muy difícil, o vamos a decir que los que estamos en este cuarto tengamos una alucinación. Pero es muy difícil que tengamos, por ejemplo, nosotros 6 aquí, una alucinación idéntica al de lo mismo. Yo puedo tener una alucinación, a lo mejor estamos teniendo alucinaciones, pero diferentes. Estas personas eran 500 discípulos, o sea, tú sabes el número que representa 500 personas reunidas ahí y que al mismo tiempo todos ellos hayan tenido la misma alucinación de ver a Jesucristo, ¿verdad? Dice que apareció a Cleofas y después a los 12, 6. Después apareció a más de 500 personas y luego hace una afirmación preciosa, una afirmación que es como un sello, ¿verdad?, de lo que está diciendo, y dice, a la vez. O sea, en ese momento, en ese instante, había 500 personas, no solamente estaban los discípulos, más allegados o los apóstoles, había 500 personas a la vez. Y luego todavía dice Pablo algo muy importante, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, en el tiempo que Pablo, los años que después Pablo, que fue más o menos en el año 60, cuando escribe estas cartas apostólicas, ya Jesús dice, todavía hasta esta fecha hay algunos que vieron a Jesús resucitado, que vieron al Cristo y que todavía viven. Como diciendo, si alguien duda de lo que yo estoy diciendo aquí, ¿sabes qué? Vayan y busquen a esas 500 personas, probablemente uno ya murió. Un hecho básico, un hecho por el cual no nada más Jesús desapareció y se le atribuyó la resurrección, sino que él todavía establece, ¿verdad?, o dura 40 días aquí en la tierra, apareciéndose, o sea, mostrándose, hablando con los discípulos, y no era un cuerpo o un espíritu, perdón, porque el mismo maestro dijo, ¿sabes una cosa? Un espíritu no tiene cuerpo. Y él comía. Era un espíritu, como muchos movimientos gnósticos todavía lo afirman, ¿verdad? Que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, que el cuerpo desapareció y que él era espíritu, etcétera, etcétera. Él dice, pues yo no conozco espíritu, ¿verdad?, que coma y que beba. Él lo estaba haciendo de esa manera, ¿verdad? Y dice en el 7, y después apareció a Jacobo. Haz una coma ahí, hermano, y a mí me parece muy interesante, y te lo quiero comentar, porque en esta ocasión el Señor durante esos 40 días se aparece a diferentes personas, o sea, se manifiesta a diferentes personas. También menciona, ¿verdad?, a 2 personas
que viene en el libro de Lucas, ¿verdad? Si no estoy mal, me perdonas si me equivoqué, lo corrijo al ratito, ¿verdad? En el camino a Emaús. Melanie, ahí me buscas, por favor, en el camino a Emaús, ¿qué escritura es? Lucas, no recuerdo. ¿Camino de qué? Camino a Emaús. ¿En qué pasaje están? De tal manera que iban dos personas, después de las mujeres, ¿verdad? Después de las que menciona. Lucas 24, del 13 al 35. Ok, si es Lucas 24, del 13 al 36, hace una descripción de dos personas que iban, ¿verdad?, a Emaús, una aldea cerca de Jerusalén, ¿verdad?, y van caminando los dos y dicen que se iban lamentando acerca de Jesús, la esperanza que él representaba, que cómo era posible que había muerto, y de repente se le acerca una persona, ¿verdad?, caminando, yendo en la misma dirección, y empiezan a hablar los tres, y le dice, ¿por qué están ustedes tristes? Pero ellos lo estaban viendo, pero no conocían a Jesús. O sea, no lo reconocían en ese momento, ¿verdad? Sino que van hablando y le platican toda la historia. No, pues fíjate esto de Jesús, ¿verdad? El Cristo que pasó esto. Y llegan a Emaús. Y esas dos personas que vivían ahí le dicen a Jesús, que todavía no habían reconocido, le dicen a Jesús, ¿sabes una cosa? Pues ya es tarde para que sigas tu camino, quédate en nuestra casa. Los hospedan, ¿verdad? Una gran virtud de los judíos, debo decirlo por, ¿verdad? Al respecto, que es un mandato del Señor, la hospitalidad. Los hospedan y ya cuando ellos en la cena estaban platicando, dice que de repente les empieza a hablar Jesús y ellos sienten que su corazón arde. Y de repente, ¿verdad? Lo reconocen, se manifiesta Jesús y ellos lo reconocen. Y dice que aún con que ya estaban en su casa, se regresan a Jerusalén a reportarse con los apóstoles y le dicen, hemos visto a Jesús. O sea, otros dos testigos más de la resurrección, del hecho histórico, del levantamiento de Jesús del sepulcro. De tal manera que ya están estas mujeres, ¿verdad? Un grupo de mujeres, están los dos de Emaús, está Cleofas, o sea, Pedro. Y que debo decir también, ¿verdad? Que cuando se aparece a Cefas, ahí en el 5, dice, y que apareció a Cefas. Dice, o sea, primeramente, porque hay una coma ahí, dice que aparece a él. Quiere decir esto, ¿verdad? Ese espacio que hace, aunque sea una simple coma, quiere decir que tuvo una entrevista personal con Pedro. A Pedro, dice. O sea, se le aparece a él. Juan dice que se le apareció a María Magdalena, que habló con ella. Entonces, qué maravilloso sería saber qué es lo que Pedro habló con Jesús en ese momento. Porque dice que se le apareció a él. En el 7 hace una aseveración igual. Fíjate, dice, después apareció a Jacobo, punto y coma. Quiere decir, hermano, que Jacobo, debo añadir que Jacobo era uno de los que no creyeron en él. Jacobo era uno de los hermanos de Jesús. ¿Cuándo creyeron Jacobo, verdad, y Judas, hermanos de sangre de Jesús? ¿Cuándo creyeron? Después de la resurrección, después de este encuentro. Jacobo apareció y tuvo una charla personal. ¿Qué harías tú, amado hermano, si Jesús apareciera delante de ti y te dijera, ¿qué dudas tienes, Betty? Imagínate, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías, hermana? No sé, tantas preguntas. Tantas, ¿verdad? O sea, y ellos tuvieron esa oportunidad, fueron testigos oculares de la resurrección. En el 7 dice que se le apareció a Jacobo. Y después, o sea, como queriendo decir, ¿verdad? Y después a todos los apóstoles ya en las reuniones que tenían como grupo, como apóstoles, ¿verdad? O ahí en el aposento probablemente donde se seguían reuniendo, dice que se le aparece ahí. Juan corrobora esto porque dice que se le apareció a todos. Primero no estaba Tomás, pero después sí estaba Tomás, ¿verdad? Y todavía dice algo muy importante, Pablo dice en el 8, y al último de todos, o sea, como después de haberse aparecido a las mujeres, después de haber aparecido a aquellos caminantes a Emaús, después de haber aparecido a una congregación de 500 personas,
Después de haber aparecido a Cefas o a Pedro, a Jacobo, después, dice Pablo, se me apareció a mí. O sea, Pablo dice, yo vi a Jesús. Fíjate lo que dice el 8. Y al último de todos, dice, como a un abortivo, o sea, como a un... Dice, como a un abortivo me apareció a mí. Es importante, hermano, que lo voy a regresar al versículo 3 de esa misma escritura, en 1 Corintios 15, porque dice Pablo algo muy importante, dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Yo quiero subrayar la palabra recibí. El mandato de Jesús específicamente a Pablo. Él estaba enseñando lo que Jesús le enseñó. Lo que Jesús le dijo a dónde ir. Jesús lo envió, ¿a quién, hermano? Lo envió a los gentiles. Por eso Pablo es el apóstol de los gentiles. Pedro se quedó en Jerusalén, ¿a quién? A los judíos. Pero Pablo va a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que están fuera de Jerusalén. Por eso es que Pablo funda tantas iglesias, ¿verdad? En Grecia. ¿Cuántas iglesias, verdad? En lo que era el Asia Menor. Sí, porque a eso fue enviado. Por eso dice Pablo, por eso es importante, hermano, que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, le pidamos al Espíritu Santo que nos revele el contenido. Porque es muy importante que nosotros entendamos lo que estamos leyendo. Haz uso de tu pastor, haz uso de tu maestro de escuela dominical, pregúntale, cuando tú leas y no entiendes algo, pregúntale, ¿por qué aquí Pablo dice que como un abortivo? ¿Por qué dice que él enseñó lo que recibió? Es importante, hermano. La mayoría de las personas no aprovechamos el hecho de que tenemos un pastor, de que tenemos un maestro de escuela dominical, de que tenemos un grupo de líderes que nos pueden ilustrar, que nos pueden enseñar. ¿Sí? Así es que regreso al versículo 3, dice Pablo, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, y en el verso 8 dice, y después de que apareció a todo el mundo, ¿verdad? Me aparece, ¿a quién? A mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo dice esto, hermano? Porque para ser apóstol, no como se maneja ahora, ¿verdad? Que cualquier persona, que cualquier iglesia o denominación le pone las manos encima y lo denomina como apóstol, ya es un apóstol. No, hermano. En el libro de los Hechos se establece que para que una persona pueda ser apóstol, tenía que haber andado con Jesucristo. Tenía que haber sido testigo de los milagros que hizo Jesús. Tenía que haber escuchado la doctrina pura, sin alteración, de Jesucristo, de los labios del Maestro. De tal manera que ahorita Jesucristo ya no está aquí en el mundo, físicamente. Así es que ahorita ya no puede haber apóstoles. O sea, ahorita ya los apóstoles son nombramientos de hombres. Pero bíblicamente no hay esa posibilidad. De tal manera que eso dice Pablo, ¿verdad? Yo fui, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y luego da una razón muy importante, porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, yo era enemigo de Jesús. Por dos razones. Una, él era enemigo de Jesús. Él era enemigo del cristianismo. Y en segundo lugar, Pablo no estuvo nunca con Jesús. No estuvo nunca como apóstol siguiéndolo, no estuvo los 3 años de ministerio de Jesús.
Pablo en lo que seguía a Jesús era para matarlo, para arrestarlo, para arrestar a sus seguidores. Nunca anduvo como seguidor. O sea, la Biblia no dice, ¿verdad?, que inclusive ni que se conocieron. De tal manera, por eso él dice, yo no soy digno, ¿verdad?, de ser llamado apóstol. Pero, ¿cuál es el argumento de Pablo? Inclusive, en el inicio de sus cartas, él siempre hace ver algo muy importante y dice, ¿verdad?, porque yo recibí mi apostolado ¿de quién? De Jesús mismo. Él tuvo, ¿verdad?, el llamado al apostolado de Jesús mismo. En la entrada de Damasco describe perfectamente cuál es y cómo fue la aparición de Jesús. Y tal no lo conocía físicamente y de cerca, que cuando le habla a Jesús, aún en la aparición, estando él en el suelo, porque él cae del caballo, los que iban con él nada más escuchaban voces, pero no veían a Jesús. El que lo vio fue Pablo. Y por eso inclusive fue cegado durante varios días, ¿verdad? Dice que le salió una especie de escamas, o sea, alguna como cuando sale, ¿verdad?, ese mal de ojo y cosas así, porque vio al maestro. De tal manera que él abajo, cuando cae del caballo de la impresión por aquella gran luz, él todavía le pregunta, ¿y tú quién eres? Él no conoció a Jesús en ese momento y no lo conocía, sino que Jesús mismo se tuvo que presentar y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Sí? O sea, todas estas cosas son importantes para poder entender, hermano, que la ascensión que vamos a analizar el domingo fueron eventos reales y verdaderos, que fueron gente como tú y como yo. ¿Cuántas veces no hemos nosotros apreciado milagros hechos por Dios? ¿Cuánta gente no hemos visto que ha sanado? ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas? ¿Cuántas veces, verdad, te rodean ángeles cuidándote y guardándote para que tú desarrolles el plan y propósito que Dios tiene para tu vida? Hace unos días me impresionó, ¿verdad?, la precisión angélica o la precisión del trabajo de los ángeles. En las noticias, ¿verdad?, va un autobús escolar, van los niños ahí y de repente un ciervo, o sea, un venado, brinca en el camino, pero va y se estrella directamente al vidrio. No del chofer, sino el de enseguida, o sea, va y pasa el vidrio como una piedra, era tanta la velocidad, ¿verdad? Y el venado a lo mejor con sus cuernos o sus patas o el mismo cuerpo, no sé, entra al camión, no lo detuvo el vidrio. Entró, ¿verdad?, como un bólido, como una especie de piedra, y el niño que iba a darle directamente, el venado, lo cual lo iba a matar, obviamente, por supuesto, ¿sí? En ese momento el niño se agachó a agarrar algo de su mochila. O sea, si te fijas, o sea, cómo la precisión angelical, cómo Dios tiene calculado cada segundo de nuestra vida, cada evento, cada movimiento que nosotros hacemos, cómo está cuidado. Tú, hermano, eres un ser bendecido. Eres un ser de luz y no soy la bruja de los horóscopos, ¿verdad?, hablando de tonterías como esa. La luz representa a Jesús. La misma palabra dice que nosotros fuimos rescatados de las tinieblas y llevados a la luz admirable de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Nosotros somos seres de luz, no porque nosotros seamos la luz, sino porque la luz de Jesús alumbra a través de nosotros. De tal manera, hermano, que el evento que te estoy platicando de este niño, ¿verdad?, en ese momento se agacha y pasa el venado y se estrella en el asiento donde está él. La buena noticia es que el venado tampoco murió, ¿verdad? También salió caminando, pero el punto era, hermano, de la cantidad de ángeles cuidándonos, cuidando cada momento de nuestras vidas, ¿verdad? Cómo la resurrección de Jesús fue algo tan real que nosotros estaríamos, ya nada más por el hecho de estar hablando de esto, estar de rodillas, estar tirados al piso en veneración completa y absoluta de su sagrado nombre. Así de importancia y de prioritario tendría que ser, ¿verdad?, su santo nombre, no más hablar de él. ¿Sí? Así es que se aparece a todas esas personas, Pablo lo testifica,
Y también te voy a llevar a la última parte del estudio, ¿verdad? De los testigos de Jesús, te voy a llevar al libro de los Hechos, en donde no solo no hay suerte, en Dios no existe el puede ser o no fue o sí fue, o el hecho cantinflear, sí, pero no. Dios tiene un plan perfectamente diseñado, un plan perfectamente escrito. Inclusive la Biblia dice que ese plan se escribió antes de que nosotros conociésemos el mundo, antes de que nosotros inclusive naciésemos, ¿verdad? Antes que fuéramos humanidad. Así es que una vez que se ha presentado a todas estas personas y que ha hablado en privado con algunas de ellas, por ejemplo con Jacobo, con Pedro, cuando se ha presentado de manera masiva, o sea, por ejemplo cuando los 500, ¿sí? Tiene todo esto un proyecto, todo esto tiene un objetivo. Jesús ya iba a ascender y no podía dejar a aquellos hombres que todavía estaban en 3 y 2, ¿verdad? No podía dejarle el paquete tan grande del fundamento que ellos iban a hacer de la iglesia que Jesús vino a formar. De tal manera que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 1 al 5, que por cierto está escrito por Lucas, ¿verdad? Es un estudio que Lucas hace. El apóstol Lucas, perdón, el doctor Lucas, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 1 al 5 del libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, hermano, se refiere al Evangelio, según San Lucas. Te recuerdo que en ese tiempo no se escribía como lo vemos ahorita, así con páginas y todo eso, ¿verdad? Eran papiros, eran rollos que cuando pasaban de los 25 pies se cortaban, porque si no iban a hacerse muy abultados. De tal manera que por eso dice Lucas a Teófilo. Teófilo puede haber sido alguna persona ilustre, puede haber sido algún aprendiz del cristianismo, puede haber sido inclusive, ¿verdad? Porque la palabra Teófilo significa amar a Dios o el buen amigo de Dios, puede haber sido dirigido a un grupo de personas como el que lo hace Lucas. Entonces dice, en el primer tratado, yo ya investigué todo en el primer tratado, dice, pero hasta el día, en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, en la ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, 3, a quienes también, después de haber padecido, o sea, está hablando de la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? Después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir la palabra indubitable? Quiere decir innegable. Algo que no se puede negar, algo que es absolutamente cierto y que no tiene cabida a ningún aspecto de mentira, puesto que está apoyado por cientos de testigos. ¿Sí? Por ejemplo, Hitler existió. A lo mejor tú y yo lo leemos en la historia, en el papel, pero existió porque mucha gente le vio, mucha gente le escuchó, mucha gente murió en sus manos, mucha gente sufrió de su locura, y ellos son testigos y fueron testigos. En el caso de Jesús dice Lucas, ¿sabes una cosa? Una vez o después de haber sufrido y padecido, se presentó vivo, con pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. O sea, no quiere decir que anduvo con los discípulos para arriba y para abajo, o sea que se aparecía y aparecía en otra parte, ¿verdad? A las personas que él tenía en su plan, aparecer para dejar bien cimentado la resurrección. Dice, durante 40 días y hablándoles acerca del reino. O sea, las apariciones de Jesús no fueron nada más
a lo loco, no fueron apariciones y se desaparecía así como lo nos vemos, bye bye. No, o sea, solamente que cuando se presentaba era para decir algo importante, por ejemplo, la enseñanza a Tomás, ¿verdad? Cuando él no creía. Por ejemplo, lo que habló con Jacobo, su hermano, lo que habló con Pedro. O sea, él estaba enseñando, hablándoles, ¿a qué dice Pablo? Dice Lucas, hermano, hablándoles acerca del reino de Dios, o sea, de la doctrina en donde la iglesia iba a descansar. El libro, hermano, de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia primitiva? Porque sobre el libro de los Hechos, los apóstoles y todos los discípulos, se formó lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia cristiana. Con todas las doctrinas enseñadas por el maestro en uno de los sermones más importantes, por ejemplo, en el Sermón del Monte, donde él habla del divorcio, donde él habla del amor al prójimo, donde él habla del amor al enemigo. Todas esas doctrinas que se fueron estableciendo en esos 3 años y algo, fueron a establecer el fundamento en la que hoy tú y yo existimos, vivimos y que se ha convertido en la base de nuestra fe. Nosotros somos los que hemos creído sin haber visto. ¿Sí? En la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, dice nuestro Señor Jesucristo, orando por todos nosotros y por los apóstoles, dice, y te ruego por aquellos que habrán de creer por el testimonio de estos. O sea, todos aquellos que van a creer, que se van a integrar a la iglesia de Jesucristo, que van a atender el llamado de la salvación por el testimonio de los que están ahorita aquí. Estas personas imperfectas, necias, estas personas, ¿verdad?, con un corazón duro, pero cuando testifiquen de mi nombre, muchas personas van a creer. Y te pido, no solamente por estos, te pido, Padre, por todos los que habrán de creer, por el testimonio de estos. ¿Sí me entiendes, hermano? Es por eso que era tan importante. Jesús no se quería ir, no quería ascender, ¿verdad? No quería ascender todavía hasta dejar bien establecido y que no existiera ninguna duda acerca de su resurrección. Ahora, en el versículo 4 de ahí de Hechos 1, dice, y estando juntos, o sea, estaban recibiendo enseñanza del maestro, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran ahí, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa, hermano? El Paracletos, el Espíritu Santo. Aquellos hombres que veían a Jesús no necesitaban del Espíritu Santo porque Jesús estaba con ellos. Pero una vez que Jesús ascendiera al Padre, tenía que recibir el Espíritu Santo para poder seguir con la iglesia, para poder seguir con los planes de Jesús. En el verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les estaba diciendo, enseñando acerca del reino y les dice, ¿sabes una cosa? Ustedes no se muevan de aquí todavía. Dentro de pocos días, aquel bautizo que ustedes conocieron en el río del Jordán, pues ya no va a ser en el agua. Este bautizo que yo les voy el cual yo los voy a meter, va a ser el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, va a ser en no muy pocos días. O sea, va a ser pronto. Y sucedió así, hermano. Porque días después, ¿sí?, en la fiesta del Pentecostés, dice que aquellas 120 personas estaban en el aposento alto y que de repente se oye un ruido escandaloso, estruendoso, ¿verdad? Baja el Espíritu Santo como una mole, ¿verdad? Y todas aquellas personas empiezan a hablar diferentes lenguas. De tal manera que esa era la promesa, ese era el Espíritu Santo. Aquellos hombres que estaban cerca de Jesús no necesitaban el Espíritu Santo, Jesús estaba ahí. Pero una vez que él ascendiera necesitaban al Espíritu Santo. Antes
ellos recibían el Espíritu Santo a través de Jesús. ¿Sí me entiendes? El Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios, ellos la recibían a través de Jesús. Pero ahora los papeles se iban a invertir. Ahora, ¿verdad? Ellos iban a recibir el Espíritu Santo, iba el Espíritu Santo a habitar en sus corazones, y ahora a Jesús ellos lo iban a recibir, pero por medio del Espíritu Santo. O sea, Es lo que nos pasa ahora. exacto, era lo que él estaba diciendo. Antes yo estaba aquí, pero no los voy a dejar huérfanos, o sea, no los voy a dejar así, alá y se va a ver qué enseñan, porque esto se iba a convertir en un caos, ¿verdad? Imagínate, si nomás en los 4 evangelios hay diferencias, ¿verdad?, de percepción de los escritores bíblicos, ahora imagínate en cuántos años, después de 2000 años, si no hubieran tenido el Espíritu Santo aquellos hombres, lo que iban a contar iba a ser una historia completamente diferente. Si tú platicas a una persona un chisme, esa persona platica el mismo chisme pero de diferente manera, y luego la otra de diferente manera, y luego la otra de diferente manera, de tal manera que en 10 personas aquel chisme que empezó de una manera terminó completamente diferente. Y luego dicen por ahí, ¿verdad? Así se hacen los chismes. Pues sí, entonces Jesús no podía correr el riesgo ese, de tal manera que les dice, esperen el bautizo del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo era la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? La fiesta de las cosechas en Jerusalén. Llega, se manifiesta el Espíritu, lo llena el Espíritu Santo, y es el Espíritu el que guía a la verdad, es el Espíritu Santo el que les recuerda las enseñanzas de Jesús, es el Espíritu Santo el que los guía por dónde caminar. De tal manera que es lo que nos pasa ahora a nosotros, ¿verdad? Bien dice Sandra, ahora nosotros, ¿verdad? Ya no está Jesús caminando entre nosotros, pero tenemos el Espíritu Santo, solamente tienes que asegurarte que lo tengas. Eso es lo básico, ¿verdad? Entonces ya con el Espíritu Santo, Él es el que nos acerca a Jesús y a Dios. ¿Sí? Así es que eso pasa en esos 40 días, hermano. Esos pasan esos 40 días, son los testigos, es el mismo Jesús hablando cada uno de ellos, enseñándoles acerca del reino, ¿verdad? Y este domingo te invito a que podamos disfrutar juntos, ¿verdad?, lo que va a ser la enseñanza de la ascensión, cuáles circunstancias rodean, ¿verdad?, la ascensión, quiénes fueron los testigos de esa ascensión, o sea, de la subida literal de Jesús al cielo. Una pregunta que entre nosotros, hermano. ¿Mencionaste cuánto tiempo duró después de que resucitó? Sí, ¿Cuánto tiempo? 40 días. Ah, ok. 40 días, ahí lo puedes ver en Hechos 1:3. Así 40 días así. Uh-huh. O sea, 40 días no en espíritu, un cuerpo glorificado, que es diferente. O sea, y esa es la promesa, y qué bueno que toca Melanie el punto, porque esa es la promesa, que nosotros, hermanos, vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro cuerpo está depositado el pecado. Nuestra carne es débil, como dice el mismo maestro, ¿verdad? Pero nuestra carne tiene que morir para la purificación. De tal manera que, ¿verdad?, que una vez que nuestro espíritu salga del cuerpo, ¿verdad?, el cuerpo va al sepulcro, a la tierra de donde una vez se hizo, ¿verdad? Y el espíritu va a un lugar, ¿verdad?, en espera, un lugar al paraíso, podríamos decirlo, si tú eres cristiano. En la segunda venida, dice que va a haber en la segunda venida de Jesús, ahí lo puedes ver en Tesalonicenses, una reunión, ¿verdad?, de todos aquellos que partieron, ¿sí?, en las nubes. Va a traer, ¿verdad?, a los que ya murieron antes que nosotros. Por ejemplo, si viene ahora el maestro, ¿verdad?, antes que nosotros, y nos va a hacer ese reencuentro en las nubes, donde nuestros cuerpos, en el caso que ya había, o por ejemplo a los que murieron, sus cuerpos iban a ser cuerpos glorificados. O sea, iba a sacar del sepulcro aquel cuerpo pecaminoso, ¿verdad?, y lo iba a reunir con su espíritu. Y ese cuerpo, ¿verdad?, ya es un cuerpo glorificado, ya pasó el proceso de la muerte, del lavamiento, de una nueva vida. Entonces los que estemos vivos, vamos a decir así, que viene en este momento el maestro, nuestros cuerpos van a sufrir la transformación también para ser cuerpos glorificados, para alcanzarlo en las nubes. Porque si no fueran cuerpos glorificados, pues ¿cómo lo íbamos a alcanzar en las nubes, verdad? A menos que pagáramos algún taxi aéreo o algo así.
pero no se va a poder eso, ¿verdad? Así es que solamente es a través de la fe. Pero 40 días estuvo aquí. 40 días manifestándose, hermano. ¿Cómo puedes dudar? ¿Cómo podemos dudar nosotros de Jesús, hermano? No hay lugar, se presenta como dice Lucas, ¿verdad? Y con un lenguaje elegante, porque él era el doctor, y dice, ¿sabes qué? Con pruebas indubitables. No se puede negar. Así es que 40 días aquí, enseñando su doctrina, apareciéndose a diferentes personas, como lo seguimos aquí, ¿verdad? Y el momento de la ascensión va a ser algo maravilloso. Vamos a entender también cómo sube. ¿Por qué se va? ¿Y quiénes estaban ahí también? La Biblia nos muestra, hermano, ¿verdad? Nos enseña quiénes fueron los testigos que vieron literalmente cuando el maestro se eleva y se pierde en las nubes. Y así mismo va a venir, la promesa es que va a venir en las nubes. O sea, subió en las nubes, pero va a bajar en las nubes. ¿Sí? Así es que te invito este domingo a que sigas, se le dé seguimiento a este maravilloso estudio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente, en las semanas subsecuentes o en las semanas que siguen, hermano, vamos a estar compartiendo las doctrinas básicas del cristianismo. ¿Cuáles son las doctrinas básicas? La fe, Jesucristo mismo, ¿sí? La regeneración, la justificación. Vamos a estar estudiando cada una de ellas. Va a ser algo maravilloso. Bueno, pues hermanos, para despedirnos, ¿verdad? Un saludo para Abigail Izárraga, a Jesús Gaitana, a nuestro hermano Jesse, a nuestra hermana María Elena Pérez, a Estefanía, que también estuvieron enlazados, ¿verdad? Y hay algunas peticiones que hemos estado constante teniendo, esperando, ¿verdad? Que el Señor les dé respuesta. Estamos orando todavía por Sasha y Mateo y por los padres de estos niños, sobre todo por los padres, hermano, para que les dé fortaleza. Ellos son niños especiales, ¿verdad? Son niños que tienen padecimientos muy especiales. También seguimos orando por Miriam, no tenemos noticias, ¿verdad? Miriam, a ver cómo va de esa operación en la nariz. Seguimos orando por Lupita, Jesús Guerrero y sus hijos, hermano, por la salvación, por el fortalecimiento, ¿verdad? Por la limpieza, por un nuevo inicio en sus hijos. También seguimos orando por Amy Marina, también por María Elena Aguilar, nuestra hermana María Aguilar, con ese padecimiento. Ojalá que ella nos esté viendo en este momento, ¿verdad? Para que vea que seguimos nosotros firmes, hermanos, en la oración, ¿verdad? Perseverantes. Seguimos también pidiendo por María Elena, ¿verdad? Mamá de nuestra hermana Lulú, por la salud por salud para Ana Castillo, una oración para Marcela por salud, oración por Marcela, ¿verdad? Oración por Richard Pérez, una oración por María Cinto, nuestra hermana María Cinto está ahorita en viaje, ¿verdad? Ella va en rumbo a Puebla. Salió ayer en la tarde, llega mañana, si el Señor se lo permite, por eso estamos rogando por ella, llega mañana a las 5 de la mañana, ¿verdad? Allá a su ciudad, en Puebla. En su vida personal, ¿verdad? Por su hijo, supongo, también, ¿verdad? Está pidiendo oración para Betty Jiménez por salud. Betty Jiménez por salud. En Altar Sonora, ¿verdad? Hay peticiones de Hermosillo, de Las Vegas, hay peticiones de diferentes partes. Amados hermanos, nos unimos. Yo quiero decirte que tus oraciones, hermano, yo diario pido por las oraciones de los diario estoy rogando por las oraciones de todos y cada uno de ustedes, aquellas que presentamos al Señor, porque por medio de la contestación, por medio de la manifestación del poder de Dios a través de la oración, nuestra fe se fortalece, nuestra fe cobra nuevos bríos. Y sabes una cosa, hermano, no te rindas de orar. Yo soy producto de una oración de mi madre por años. Años estuvo mi madre orando por la vida de tu siervo, de tu servidor. Años. Desgraciadamente ella falleció, desgraciadamente ella atendió el llamado del Señor, ¿verdad? Antes de que yo pudiera entrar en razón, pero fueron años, no te canses.
Yo mismo soy producto de esa perseverancia. No te canses nunca de orar por tus hijos, no te canses nunca de orar por tu esposo, por tus hermanos, por tus padres, no te canses nunca de orar por tu trabajo, no te canses nunca de orar por la iglesia, no te canses nunca de rogar por la venida de nuestro Señor Jesucristo, a establecer orden en un mundo de caos, en un mundo de maldad como el que vivimos nosotros, hermano. En un mundo donde las pandemias, diferentes pandemias, lleva la muerte a tantas y tantas personas. No te canses nunca. La oración es con Dios. Y Dios va a contestar de acuerdo a sus planes y propósitos. Y Dios va a contestar en el tiempo que Él atienda o que Él entienda que es hora. Así es que oremos y nos despedimos. Amado hermano, amado Padre, gracias, Señor, por cada bendición, por cada oración contestada. Gracias por mis hermanos, Señor, que ellos han tenido a bien llevar, Señor, poner esas cargas de sus espaldas, esas cargas de sus corazones en tus manos. Tu palabra dice, Señor, que echemos nosotros hoy, que volquemos sobre ti nuestras ansiedades. Que no estemos afanosos, Padre, que no estemos preocupados, que no estemos llenos, Señor, de inestabilidad, sino que descansemos, Señor, y llevando ante tus manos, delante de ti, Señor, aquello que estruja, aquello que mueve nuestros corazones. Tú mismo nos enseñas, Señor, a ir a ti. Tú te gozas, Señor. Hay gozo en tu corazón cuando tu pueblo, Señor, acude a ti y no acude, Señor, a los hechiceros, no acude a los brujos, no acude, Señor, a las limpias, no acude, Señor, al mundo, sino que el creyente, Señor, fiel, acude a su Dios, porque tenemos Dios. Él es el que sana nuestras heridas, Él es el que nos enseña a amarle, Él es el que nos llena de su presencia. Nuestro Dios eres tú, Padre. Y por eso ponemos delante de ti estas peticiones. Amado Dios, no venimos delante de ti porque somos justos, porque somos buenos. Venimos delante de ti, Señor, por la justicia que ha impactado nuestras vidas a través de Jesucristo y de su obra redentora allá en la cruz del Calvario. En ese precioso nombre, Señor, y en ese precioso sacrificio, nosotros oramos. Amén. Amados hermanos, gracias, que el Señor les bendiga. Y si Dios quiere, este domingo a las 11:30, de 11:30 a 12:45, estaremos compartiendo acerca del tema de la ascensión. Buenas noches.